Espíritu Santo nos llena con su alegría y su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos y hermanas, el solemne rito de la beatificación pone ante nuestros ojos el valor de una vida totalmente consagrada a Dios. Pidamos la sabiduría del Espíritu para que podamos testimoniar también nosotros cuál es la esperanza a la que se nos llama. Iniciamos el rito de la beatificación de la sierva de Dios, María Antonia de San José, que será solicitada por Monseñor Vicente Bocalic, obispo de Santiago del Estero, en nombre de las diócesis de Santiago del Estero y de Buenos Aires. Eminencia, como obispo de Buenos Aires y de Santiago del Estero, hemos pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios, María Antonia de San José, laica difusora de la obra jesuítica, de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Su figura es muy querida para el pueblo argentino, modelo de creyente, testimonio claro de la vivencia del bautismo, una hermana cercana a todos que nos señaló con su celo misionero el Evangelio. La doctora Silvia Corraleale, postuladora de la causa, realiza una semblanza de la sierva de Dios. María Antonia de Paz y Figueroa nace en 1730 en una familia de condición económica y social destacada de Santiago del Estero. Desde niña fue cristiana y tomó contacto con los padres de la Compañía de Jesús, vistiendo el hábito de beata jesuita, emitiendo los votos privados en 1745 y tomando el nombre de María Antonia de San José. En 1700, Compañía de Jesús del territorio de la Corona Española decide proseguir con su apostolado a través de la organización de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que considera un don de Dios para los fieles, y contando con la aprobación de su confesor y del obispo, abre una casa en Santiago del Estero. Su apostolado, que la llevará a recorrer el norte de la Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Córdoba, 3.000 kilómetros a pie, realizando su misión de un modo muy sencillo. Su misión orientada a la conversión de los pecadores y a la salvación de las almas a través de la práctica de los ejercicios espirituales, obtuvo frutos en muchos fieles que, viviendo una fuerte conversión, cambiaron su modo de vida. También provocaron en muchos sacerdotes y consagrados en la vida religiosa masculina y femenina el abandono de la vanidad del mundo y el ejercicio virtuoso de su vocación. María Antonia fue para muchos ejercitantes un ejemplo de vida humilde, sencilla, testimonio de vida con su disponibilidad y sabiduría espiritual. Después de haber permanecido por 3 años en la ciudad de Córdoba
En 1779 llega a pie a la ciudad de Buenos Aires. Obtiene la estima y confianza del obispo y del virrey. Promueve el culto litúrgico a San Ignacio de Loyola e introduce la devoción a San Cayetano. El ejercicio heroico de la virtud de la fe, su extraordinaria esperanza y su inmensa caridad hacia Dios y hacia el prójimo la transformaron en un instrumento fiel en las manos del Señor, y a través de su luminoso apostolado, que le permitió delinear la vida cristiana de una parte importante del virreinato del Río de la Plata. De oración profunda, de espíritu de penitencia y de honda alegría cristiana, afrontó con total confianza en la providencia divina cada circunstancia de su vida, especialmente en los momentos de prueba. La hermana Zulema Sayas, vicepostuladoras. Entre 1790 y 1792, estando en Buenos Aires, viajó a Montevideo, Uruguay, invitada por las autoridades para promover su apostolado. De regreso a Buenos Aires, se dedicó a la construcción de una adecuada casa de ejercicios espirituales y beaterio, que ininterrumpidamente desde entonces cumple su función. María Antonia aceptó y promovió la misión de transmitir y renovar la fe de hombres y mujeres de todas las clases sociales a través de la práctica de los ejercicios espirituales. Sus escritos personales revelan su preocupación por los demás. Cómo gemía en mi corazón, escribió, al ver el avance del pecado, del vicio, la barbarie, los crímenes, la ignorancia. Era sobre todo en los pobres de la campaña donde más contemplaba esta ruina espiritual. No tuvo duda de que fuera la promoción de los ejercicios que Jesús le había confiado para llegar hasta donde Dios no fuese conocido, para hacerlo conocer. Aunque sujeta a críticas y oposición, María Antonia no se desanimó, sino que continuó el camino iniciado a fin de ganar el número más grande de hermanos para el reino de Dios. Daba testimonio ante pobres y ricos, ante jefes y esclavos. También María Antonia se consideraba discípula misionera. Ella afirmó: seguiré, no digo a España, sino al fin del mundo, en los montes más escabrosos o en los desiertos más rígidos. Si mi Manuelito Jesús se le pone, ahí he de ir yo y todo ha de sobrar. Antes de su muerte, deja su testamento en el que escribe: ruego a todas las que quedan, por la paz, tranquilidad y religiosa unión, y principalmente por el celo en el servicio de Dios, y cumplimiento exacto de los santos fines que la condujeron a esta casa, cuyas puertas debe sellar el recato, la moderación y el silencio. Dios derrame sobre todas ellas sus bendiciones, y yo, como buena madre y con mi mayor ternura, les dispenso la mía, y me despido de todas hasta la eternidad. Fallece el 7 de marzo de 1799, completa y serenamente abandonada en las manos del Señor. Su cuerpo fue sepultado en pobreza absoluta en el cementerio de la Iglesia de la Piedad de Buenos Aires y posteriormente trasladado al interno de la misma, donde hoy es meta de la peregrinación de muchos devotos. Su apostolado continúa a través del Instituto Hijas del Divino Salvador, que fue constituido por las beatas de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires en 1878. El cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos,
Lee la carta apostólica por la que el Santo Padre Francisco inscribe en el libro de los Beatos a la venerable sierva de Dios, María Antonia de San José. Nos ponemos de pie. Littere apostolice. Nos vota fratrum nostrorum Maria Aureli Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Poli Archiepiscopi Metropolite Bonaerensis et Vincenzi Bocalic Iglic Congregationis Missionis Episcopi Sancti Jacobi de Estero nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu multorumque Christi fidelium explentes de congregationis de causi sanctorum consulto auctoritate nostra apostolica facultatem facimus ut venerabilis serva Dei Maria Antonia a Sancto Iosef in seculo Maria Antonia Pasi Figueroa Virgo fundatrix domus exercitationum spiritualium in ubere Bonaerensi providentiae facile instrumentum et assidua missionarii in evangeli famulatu beate nomine imposterum appelletur eiusque festum die septima mensis martii qua in celum orta est in locis et modis iure statutis quot annis celebrari possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen datum Rome apud Sanctum Petrum die septimo decimo mensis Augusti anno Domini bismillesimo sextodecimo pontificatus nostri quarto Franciscus Papa. En este momento también se dará lectura de la carta que acaba de ser proclamada en español para la comprensión de todo el pueblo presente. Carta apostólica. Nosotros, cumpliendo los deseos de nuestros hermanos Mario Aurelio, Su Excelencia Reverendísima Cardenal Poli, Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires, y de Vicente Bocalich, Obispo de Santiago del Estero, y también de muchos otros hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos la facultad de que la venerable sierva de Dios, María Antonia de San José, María Antonia Paz y Figueroa, Virgen, fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales en la ciudad de Buenos Aires, dócil instrumento de la providencia y asidua misionera en el servicio del Evangelio, sea llamada beata de ahora en adelante, y que su fiesta pueda celebrarse cada año el día 7 del mes de marzo, día en que nació para el cielo, en los lugares según los modos establecidos por el derecho, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 17 del mes de agosto, en el año del Señor 2016, cuarto de nuestro pontificado Francisco. Y expresamos esta alegría con un alegre amén. Redoblamos los aplausos, redoblamos los pañuelos. ¡Aleluya! Amén. 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 Religiosas, hijas del Divino Maestro Salvador,
acercan al altar la reliquia de la beata María Antonia de San José. Alabemos y glorifiquemos al Señor por haber manifestado su bondad y misericordia en la vida de nuestra mamá Antula. Cantamos. Palmas, acompañen con palmas. Con los ranchos de los pobres, regaba la gente su bondad. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás te olvidará. María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño. Vamos, seguimos aplaudiendo. Se acercan las reliquias. Los caminos, sin cansancio te vieron traquinar. Con el rostro de Jesús como María, quisiera de tu mano por siempre caminar. Son las hijas del Divino Salvador y fieles devotos de su obra quien traen estas reliquias. Mamantula, Mamantula, alcanza para todos tu noble corazón. Mamantula, querida Mamantula, el pueblo que te quiere te canta tu canción. Un fuerte aplauso. Sin fatigas andar de peregrina, predicando por Jujuy y Tucumán, donde llega la gente la recibe, compartiendo la mesa con el sabor del pan. Donde llega la gente la recibe, compartiendo la mesa con el sabor del pan. Enseñando los santos evangelios, con su amigo Jesucristo donde va. Es presencia de Dios para las almas, el pueblo se conmueve cuando la ve pasar. Es presencia de Dios para las almas, el pueblo se conmueve cuando la ve pasar. Mamantula, Mamantula, alcanza para todos tu noble corazón. Mamantula, querida Mamantula, el pueblo que te quiere te brinda su oración. Mamantula, querida Mamantula, el pueblo que te quiere te canta tu canción. En nombre de cuantos celebramos esta fiesta de la fe, su eminencia, Mario Aurelio Cardenal Poli, arzobispo de Buenos Aires, agradece al Santo Padre en la persona del Cardenal Ángelo Amato el don de María Antonia de San José, beata. Eminencia, querido hermano Cardenal Amato, en nombre de los obispos de Buenos Aires, los obispos aquí presentes, en mi nombre y en el nombre del obispo Vocalic de Santiago del Estero,
Le damos las gracias a su santidad el Papa Francisco por haber proclamado beata a la venerable sierva de Dios, María Antonia de San José. ¡Viva la beata! ¡Viva el Papa Francisco! Alegres por la obra de Dios en su pueblo, lo glorificamos cantando. Dios en las alturas, en la tierra pasan los hombres, pasan los hombres, pasan los hombres, te ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey celestial. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, en la Beata María Antonia, incansable peregrina de los ejercicios espirituales, diste a tu iglesia un modelo de entrega para anunciar el Evangelio. Concédenos, por su intercesión, meditar constantemente el misterio de tu Hijo para salir al encuentro de los pobres desamparados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los hermanos y hermanas. Santiago del Estero, la ciudad más antigua de Argentina, se alegra hoy por la beatificación de su hija ilustre, María Antonia de Paz y Figueroa, Mamma Antula, conocida no solo en su patria, sino en toda la Iglesia por su extraordinario dinamismo apostólico. El Papa Francisco, en su carta apostólica, la llama fundadora de la Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, dócil instrumento de la providencia y celosa misionera al servicio del Evangelio. En ella parece renovarse el milagro de la vocación del profeta Jeremías, al que el Señor dijo: hoy te constituyo sobre los pueblos y sobre los reinos para arrancar y demolir, para destruir y abatir, para edificar y plantar. El carisma de nuestra beata fue el de arrancar el mal del corazón del hombre y de plantar la semilla de bien. Ella podía repetir con el apóstol Pablo: hemos tenido la valentía de nuestro Dios de anunciaros el Evangelio de Dios en medio de muchas luchas. En realidad, esta insigne mujer argentina fue una incansable misionera, pionera en la formación de los laicos y de los sacerdotes en la vida de comunión con Jesús, mediante la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Por amplitud y por resultados, su apostolado, dicen los testimonios, superaba largamente el de muchos celosos sacerdotes. Después de la expulsión de los jesuitas, María Antonia, mujer desconocida, sin ningún poder ni crédito, se sintió inspirada para continuar su obra, consagrándose con todas sus fuerzas a llamar a los fieles
a la práctica de los ejercicios espirituales. Descalza, vistiendo una simple túnica y un cilicio, y con un bastón en forma de cruz, viajaba por valles y montes exhortando a la penitencia y a la conversión. El método de esta peregrina del Evangelio era simple y eficaz. Llegada al lugar, pedía a los superiores eclesiásticos la licencia para los ejercicios. Buscaba después un ambiente adecuado donde las personas pudieran hospedarse con pensión completa, sin la necesidad de salir de casa y sin más preocupaciones que el cuidado de su propia alma. Los testigos concuerdan en decir: no falta nada a los ejercitantes. Tienen fruta en el desayuno y 3 platos a mediodía, con mate de hierba paraguaya con azúcar. Invitaba después a sacerdotes sabios y ejemplar, en general mercedarios y dominicos, pero también diocesanos, a predicar y a enfervorizar a los fieles a la vida buena del Evangelio. Iba de ciudad en ciudad, pedía limosnas para mantener gratuitamente a los ejercitantes, confiando únicamente en la divina providencia. De este modo, la renovación espiritual promovida por ella se extendió de Santiago del Estero a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, hasta Córdoba. En Córdoba, por ejemplo, a principios del 1778, en 3 meses y medio, participaron en los ejercicios, dando buenos frutos, cerca 3.000 personas, hombres y mujeres, llegadas incluso desde parroquias lejanas. En la base de este incansable apostolado había una vida interior alimentando por una grande fe en Dios. Un testigo la llama un portento de la divina providencia. Por ejemplo, en 1786, mientras Buenos Aires sufría una grave falta de alimentos, en la casa de nuestra Beata reinaba una providencial abundancia, tanto que todos ya la llamaban la casa de la providencia. También aquí, sin embargo, faltaba a veces lo necesario. Un día, por ejemplo, no había tocino suficiente para preparar la comida y la cocinera se dirigió a nuestra Beata. Con toda tranquilidad, María Antonia respondió: id a decir a nuestra abadesa lo que falta. Quería decir que se invocase a la Virgen María. Poco después, un desconocido que venía a caballo tocaba a la puerta trayendo una provisión abundante de tocino. María Antonia era una enamorada de Jesucristo y amaba profundamente la Eucaristía. Alimentaba una especial devoción al niño Jesús, el Manuelito, como lo llamaba afectuosamente. A la providencia del niño Jesús se encomendaba cuando necesitaban leña, alimentos, dinero. Exhortaba a sus colaboradores a no preocuparse, porque a todo proveería el querido Manuelito. Y de hecho, llamaba a la puerta y llegaba lo necesario. Al niño Jesús atribuía también la reforma de las costumbres y las conversiones. Eran de hecho numerosos los frutos espirituales de los ejercicios. Muchos hablan del dedo de Dios, que obraba
y se manifestaba en el apostolado de esta laica valiente. También los sacerdotes salían transformados. En una carta, Madre Antonia anota que los sacerdotes los hacen con la más santa emulación y cuando salen parece que se han hecho jesuitas. El mismo párroco de la Catedral de Buenos Aires, después de haber participado en los ejercicios como capellán, deseaba renunciar a su encargo y a sus bienes para dedicarse a acompañar a María Antonia en su ministerio. Parecía que en ella reviviese el espíritu de San Ignacio de Loyola. Nuestra beata aparece como la mujer fuerte que bajo el estandarte de San Ignacio ha asegurado para Cristo gran parte de América del Sur. Dicen, hay aún mujeres en este mundo que, para confusión de los hombres destructores, protegen y conservan el espíritu de San Ignacio y de su compañía. Su misión reflejaba su caridad para la santificación del prójimo y para la salvación de las almas. Deseaba llenar de amor de Dios los corazones para transformar el mundo según el Evangelio. Buenos Aires fue el teatro privilegiado de su testimonio de caridad maternal. Como una madre, ponía paz en las controversias familiares e intraeclesiales. Con caridad maternal ayudaba a los pobres y a los marginados. Se le veía caminar por las calles de Buenos Aires a pie, acompañada por un carro tirado por un asno, para recoger las ofertas para los ejercicios, pero también para los pobres y los detenidos. Lograba entrar en las cárceles para aliviar el sufrimiento, el aislamiento y el desconsuelo, y también para convertir y santificar aquellas almas extraviadas. Su celo era extraordinario. Trataba del mismo modo a los grandes y a los pequeños, al noble y al plebeyo, al rico y al pobre, al patrón y al doméstico, a las damas de la alta sociedad y a las del pueblo. Con todos era amable, sincera, afable. Este espíritu de caridad, como un río abundante, fue transmitido por ella a mujeres pías que siguieron sus huellas y se convirtieron también ellas en portadores de agua fresca evangélica. Su humildad era ejemplar. Cuanto hacía de bueno era obra de Dios. Se consideraba un instrumento indigno de la gracia de Dios. El éxito de los ejercicios lo atribuía no a su trabajo, sino a la gracia divina. No obstante los honores y los reconocimientos, permanecía humilde. A veces, por aspecto simple y modesto, se lo confundía con una mendiga. Todo lo acogía con espíritu de pobreza y de humildad. Un testigo escribe que quedó impresionado al ver a muchos jóvenes que, habiendo hecho los ejercicios espirituales, en la flor de la juventud, iluminados por el cielo y desengañados del mundo, abrazaron de buen gusto la promesa evangélica. Mujer de gran discernimiento, las palabras de Mamá Antula llegaban al corazón, infundiendo confianza y serenidad. Soportaba aflicciones y contratiempos por la vuelta de los jesuitas y rezaba y mortificaba duramente por el restablecimiento de la compañía en Argentina.
En una carta a los padres exiliados en Italia escribía: no puede pensar que ignoráis la causa de mis sufrimientos interiores, que no es otra que la compañía de mi amado Jesús ya no exista y haya sido alejado de estas grandes provincias y reducida a vivir en un pequeño rincón del mundo. No tenía paz por esto. Su firme esperanza no podía ser vana y su fundamento. María Antonia dio un gran impulso a la veneración de los santos jesuitas, tanto que los niños, el día de San Ignacio de Loyola, saliendo de la escuela, gritaban por las calles: ¡Viva San Ignacio! María Antonia es la mujer fuerte que ha levantado de nuevo el estandarte en el que está escrito: temed a Dios, honrad al Rey, sed siervos del Señor. Hija del Nuevo Mundo, ha sido comparado a menudo y con razón con Santa Catalina de Siena y con Santa Teresa de Ávila, apóstolas de Cristo y misioneras de su Evangelio en la Iglesia y en el mundo. Como laica, supo interpretar bien su vocación bautismal de discípula de Cristo y de apóstola en la sociedad para difundir la virtud y extirpar el vicio. Los ejercicios fueron la terapia milagrosa que curó a tantos laicos y sacerdotes de la tibieza, transformándoles en fieles discípulos de Cristo y en apóstoles de su Evangelio. Hermanas y hermanos, hoy finalmente la Iglesia da cumplimiento a las oraciones que desde 1993 se elevan cada 7 de marzo en la Catedral de Santiago del Estero para la beatificación de esta heroína de la vida cristiana. Hoy finalmente sus hijas espirituales pueden alegrarse por la glorificación de su fundadora, que ha hecho de su carisma un arma espiritual invencible para la formación del pueblo de Dios. Hoy finalmente Argentina puede poner al lado del beato Gabriel Procero, apóstol y benefactor del pueblo, la igualmente gigantesca figura de esta mujer que ha transformado su sacerdocio común en un apostolado dinámico y valiente, que ha traído a través de los siglos frutos copiosos de santidad y de coherencia evangélica. Hoy, la herencia preciosa de esta laica es por la Iglesia no solo reconocida, sino apreciada y entregada a todo el pueblo argentino, para que, siguiendo el ejemplo de Madre Antula, pueda hacer reflorecer la alegría de ser discípulo de Cristo en una sociedad tan necesitada de evangelio y de santidad. Al lado del beato José Gabriel de Rosario Procero, que será canonizado próximamente, la beata Madre Antula es otra joya preciosa de la corona de los santos argentinos que han sido misioneros incansables del Evangelio. Y es este el mensaje que la beata deja a sus hijos espirituales, sobre todo a las hijas del Divino Salvador, pero también a los jóvenes y a todos los laicos, hombres y mujeres, y a todos nosotros. La Iglesia espera hoy mucho de los laicos, invitados a utilizar sus talentos para renovar la faz de la tierra. La admiración por la beata Madre Antula llegue a ser imitación de sus virtudes y de su apostolado, y sobre todo compromiso para reavivar la práctica de los ejercicios espirituales como indispensable medicina de buena salud espiritual y de dinámico y alegre impulso apostólico.
Decimos todos justos. Beata Mamantula, reza por nosotros. Amén. Monseñor Vicente Bocalic, obispo de esta iglesia diocesana de Santiago del Estero, nos dirigirá unas palabras. Qué lindo que suena Beata Mamantula. Qué hermoso. Y hoy nos alegra inmensamente esta tan buena noticia desde Santiago del Estero y hacia el país y hacia el mundo. Aquí nació nuestra Beata Mamantula, que no es solamente nuestra, ella de la patria, de la iglesia, y es para el mundo también. Bendito sea Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero agradecer a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, a un Dios que es familia, quien ha visitado nuestra tierra y nuestro pueblo. En su infinita sabiduría y misericordia nos regaló a Mamantula como signo de su bondad, de su providencia, de su predilección por los más pobres, humildes y sencillos. Ella fue un humilde instrumento de la gracia, del perdón, de una vida en las manos de Dios para hacer conocer su infinito amor. Dar gracias a su santidad el Papa Francisco. Conocedor de la vida y de la obra de María Antonia de San José, de nuestra querida Mamantula. Sabiendo de sus orígenes e inicio de la misión, quiso que la beatificación sea aquí en Santiago del Estero, su tierra. En aquellos tiempos, lugar desierto, árido, con calor sofocante, y nos hemos salvado de este calor hoy. Tata Dios nos regaló este fresco, ¿no? Después de los 36 grados de ayer, ¿no es cierto? Lo que sí nos vamos a llevar de Santiago es la tierra santiagueña, ¿no es cierto? Esa tierra que ha pisado Mamantula, ¿no? Y desde aquí salió a llevar la buena nueva a todos. Gracias al Papa Francisco por despertarnos, para que miremos y conozcamos a Mamantula, hija de esta tierra, aquí en su pago donde nació y creció. Esta mujer se dejó moldear por Dios como arcilla en las manos del alfarero. Aquí diríamos, fue una madera disponible para que Dios tallara en ella, ¿no es cierto? Santiago es tierra de madera, ¿no es cierto? Y ese símbolo de esa reliquia, ¿no? Es el algarrobo santiagueño, ¿no? Así se dejó moldear Mamantula por las manos de Dios. Queremos agradecer de una manera muy especial a Monseñor, el prefecto de la Sagrada Corazón, de la Consagrada Congregación de los Santos, el cardenal Ángelo Amato, que nos ha acompañado, que ha presidido esta hermosa celebración. Gracias. Gracias, Cardenal Ángelo, gracias por su cercanía, gracias por su mensaje que nos va a acompañar en este camino. Quiero darle gracias de una manera muy especial y particular a mis hermanos obispos, al Cardenal Mario Poli, que tuvo mucho que ver en esta celebración, al Cardenal Villalba, al presidente de la Conferencia Episcopal y a todos los hermanos obispos que han llegado de distintos lugares de nuestra patria. Ellos se adhieren y había otros que quisieran llegar
pero tienen ocupaciones que habían asumido y no están con nosotros. A los hermanos obispos, muchísimas gracias por el acompañamiento. Gracias a todos los sacerdotes, a diáconos y seminaristas que han llegado de otros lugares, a la vida consagrada, religiosos y religiosas, a delegaciones de distintas provincias que están acompañándonos y que hemos recibido con mucho cariño en esta tierra. Mención especial a los colegios de las hijas del Divino Salvador. Un agradecimiento sincero a todas las autoridades, a la señora vicepresidenta, a las autoridades de la Nación, a la señora gobernadora Claudia, muchas gracias, y en usted a todos los poderes de nuestra provincia, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, a la Municipalidad de Santiago del Estero y de la Banda, ¿no? Sin ustedes no podríamos haber hecho esta fiesta en la que nos han ayudado inmensamente para que podamos compartir. Muchísimas gracias, queridas autoridades provinciales y municipales. A las hijas del Salvador, aquellas que se pusieron al hombro esta causa, ¿no es cierto? Aquellas que nos rescataron, la tuvieron presente a nuestra mamá Antula. Muchas gracias a las hijas del Divino Salvador, a la postuladora que está allí trabajando fuertemente en Roma, ¿no? Y le vamos a dar más trabajo, si Dios quiere, para que pronto tengamos a esta beata que llegue a ser santa, ¿cierto? Le vamos a dar trabajo para el trabajo que nace desde la oración de nuestra vida consagrada, para que pronto llegue la hora de la canonización también para ella. Muchas gracias a ustedes que tanto nos han acompañado. Y yo quiero agradecer de una manera muy especial a mis hermanos curas de Santiago del Estero. Con ellos, muchas gracias, queridos hermanos. En marzo les comuniqué esta noticia. Así es, ya lo vamos a rezar. En marzo hemos comenzado esta historia con los hermanos curas. Sabíamos que teníamos que hacer un trabajo para conocerla primero. Esta fue la primera tarea, ¿no? Y los convocamos a religiosas y laicos. Muchas gracias, hermanos sacerdotes. Gracias a todos aquellos que han trabajado para esta celebración, de ese trabajo inmenso que se ha hecho desde marzo hasta aquí, para que nuestra mamá Antula sea conocida en todo Santiago del Estero. Queríamos que la mamá Antula sea conocida, querida, amada, y que sea ejemplo para nuestro tiempo y para nuestra obra de evangelizadora. Y ahí están estos muchachos de amarillo, esas chicas de amarillo, ¿no es cierto?, que no se han cansado de servir, ¿eh? Gracias, servidores, muchas gracias. Han trabajado mucho en el campamento de los jóvenes, en la velada, en la vigilia de noche, en los peregrinos que han acompañado estas imágenes que nos acompañan, momento histórico, porque pocas veces nos han visitado. Aquí están nuestras devociones y nuestras raíces de nuestra fe. El Señor de Mailín, la Virgen de Loreto, la Virgen de Sumampa, la Cruz de Matará y la Virgen de Huachán. Aquí está Santiago del Estero, ¿no es cierto? El corazón santiagueño palpita y está atado a estas devociones. Con ellas vamos a seguir caminando, como nos enseñan ustedes, querido pueblo. Por muchos lugares han pasado estas imágenes, muchos se han reencontrado con ese Dios. La Beata Mamá Antula es un regalo, una bendición para nuestra iglesia. Un acontecimiento que nos invita a descubrir el paso de Dios por nuestras tierras, a volver a descubrir nuestros orígenes, a hacer memoria de aquellos que lo dieron todo por el reino. Entre ellos, hoy está nuestra querida Beata Mamá Antula. Qué alegría saber que tenemos a Mamá Antula junto a la multitud de los santos que nos acompaña en nuestro peregrinar.
mujer laica, que encontró su lugar en la iglesia en periodos patriarcales de la colonia, ofrecía en que la mujer tenía la alternativa de estar en su casa o en algún monasterio. Ella tomó otro camino, abandona su comodidad, sus seguridades, para buscar el bien de los demás, saliendo de su círculo para acercarse a los débiles, a los pequeños, aquellos que tenían hambre de Dios, confiando en la providencia y guiada por sus padres espirituales, los padres de la compañía, los padres jesuitas. Se internó en los senderos, picadas del monte, por caminos polvorientos y de barro en las ciudades como Buenos Aires. Se podría afirmar que Mama Antula era una misionera consumada, una mujer en salida, ese salirse de sí, de uno mismo, para poder llegar al otro, al que tenemos cerca y al que está lejos, y extrae al extraño y a todo aquel que necesita la luz del Evangelio. La expulsión de sus padres espirituales provocó un enorme quebranto y una desolación interior. Pero sin embargo, esa ausencia, esa soledad, lejos de paralizarla, se convierte en un empuje de acción, de movimiento y determinación. Mama Antula ha eliminado miedos, salió sin esperar tiempos mejores, con ánimos para llegar a todos, aún de cruzar los mares, para llevar el amor de Dios. En la oración encontró luces y fortaleza para algo nuevo, y el Señor transforma las pérdidas en ocasión de algo nuevo. No se sentó a esperar, ni permitió que las dificultades se la volvieran lenta y débil. Esta mujer laica, con la fuerza que provenía del Señor y su determinación, no se doblegó en la adversidad. Dejó todo de lado, incluso su familia, para servir y para hacer amar a Dios. Se decía de Mama Antula, mujer de edad avanzada, ignorada, pobre, sin poder, sin crédito, sin autoridad, sin talento, sin apariencia, aún casi sin razón. Es el imán, la veneración y aprecio de cuantos la oyen y miran, pues en ella está el dedo de Dios acreditando el imperio de los débiles, dice el historiador, el padre jesuita Blanco. Mama Antula es mujer y es laica consagrada. Por desgracia, somos herederos de una historia de enormes condicionamientos, aún en nuestros tiempos, que han hecho difícil el camino de la mujer, muchas veces despreciada en su dignidad, olvidada en sus derechos, marginada frecuentemente, incluso reducida en algunos lugares a la esclavitud. Esto le ha impedido ser profundamente ella misma y ha empobrecido la humanidad entera de auténticas riquezas espirituales. Como iglesia no estamos lejos de esto. Ciertamente, ante la beatificación de esta mujer, es la hora de hacer memoria, larga historia en la iglesia, con valentía y reconociendo sinceramente las responsabilidades a las mujeres que han contribuido no menos que los hombres, y la mayor parte de las veces en condiciones bastante adversas. Se trata de un acto de justicia, pero también de necesidad. Ciertamente, el testimonio de Mama Antula reafirma la urgencia que pide el Papa Francisco de una presencia femenina más capilar e incisiva en nuestras comunidades. La Iglesia, dice el Papa Francisco, no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que desempeña. La mujer es imprescindible en la Iglesia. Mama Antula es laica consagrada, con votos simples y privados, pero viviendo en el mundo. Esa laica que hoy es beata santiagueña es una adelantada de lo que al presente busca y renovar la Iglesia. El acontecimiento que atraviesa nuestra vida como Iglesia es signo de los tiempos del cual debemos hacer lectura. Decía el Papa Benedicto, la renovación de la Iglesia en América
no será posible sin la presencia activa del laicado. Hoy el Santo Padre Francisco manifiesta: los laicos son parte del santo pueblo de Dios. Por lo tanto, los protagonistas de este mundo, de nuestra Iglesia y de nuestra acción en la sociedad, iluminados por el Evangelio. Justamente esta vocación esencial del laico, que la vivió en su tiempo María Antonia, nuestra mamá Antula, no la separa del mundo, sino que es vivir inserto en él y desde él evangelizar hombres y mujeres de iglesia en el corazón del mundo. Esta presencia y protagonismo del laicado nos interpela, y que dejemos resabios de clericalismo que aún permanecen en la iglesia. El Papa Francisco nos dice: el clericalismo lleva a la funcionalización del laicado, coarta las distintas iniciativas y esfuerzos, y hasta me animo a decir osadías necesarias para llevar la buena noticia del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y específicamente político. Queridos hermanos y hermanas, María Antonia, nuestra mamá Antula, como la bautizaron nuestros pueblos originarios y los sencillos, es la madre, eso es la mama, es la madre, así lo sintieron aquellos que compartieron su vida, aquellos que recibieron su invitación. Es la madre que invita, que acerca con bondad y atrae y conduce al encuentro con el Señor. Una madre que siente el abandono, la pobreza y la miseria de sus hijos. Es la madre compasiva, con su cruz y que es bastón en sus caminos y cansancios, con el manuelito, imagen de la encarnación del Hijo de Dios, que se hace pequeño para acercarnos la ternura y la salvación de Dios, con su abadesa, la dolorosa, que la acompaña como madre en todos sus sueños y desvelos. Sale a caminar con nosotros, a señalar y ofrecer los tesoros de una vida nueva que brota del corazón de Jesús. Y mirando a esta nueva beata desde Santiago para nuestra iglesia, esta beata nos impulsa a renovar nuestro camino evangelizador, a no quedarnos, a salir como salió ella, arraigados en el amor de Dios, pero con un corazón muy abierto a aquellos que están lejos, a los pobres, a los desalentados, a los que no tienen esperanza, aquellos que fueron olvidados en nuestra sociedad. Vamos a pedirle ahora, que la está en el cielo, reconocida como beata, que ella nos acompañe y nos ayude y alcance la bendición en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Vicente, obispo de Santiago del Estero. Nuestro querido Papa Francisco se quiere también sumar a esta fiesta, no solo con la representación del cardenal Amato y con la carta apostólica. Ha querido también enviarnos un mensaje a cuantos hoy aquí reunidos estamos celebrando. Ciudad del Vaticano, 26 de agosto de 2016. A su excelencia reverendísima Monseñor Vicente Bocalic y Glick, obispo de Santiago del Estero. Querido hermano, en víspera de la beatificación de María Antonia de San José, nuestra querida Mama Antula, quiero hacerte llegar a vos y a todo el pueblo santiagueño un afectuoso saludo. Mañana estaré muy cercano a ustedes, rezando y dando gracias a Dios por haber bendecido vuestra tierra con esta mujer valiente, plena de amor a Jesucristo y que nos señala el camino, el único camino de salvación. Le pido a ella que los bendiga a todos ustedes y los haga crecer en el amor de Dios y en el amor entre ustedes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Afectuosamente, Francisco. ¡Viva el Papa Francisco! ¡Viva! ¡Viva Francisco! ¡Viva el Papa Francisco! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos celebrado este encuentro, esta fiesta del pueblo de Dios. Podemos continuar con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. En María, Madre de Misericordia, hacemos la experiencia de la ternura del amor que en este suelo se manifiesta en advocación de Sumampa, Loreto, Huachana, junto a la Morenita del Valle. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, es quien, la Beata María Antonia de San José, encontró la inspiración de sus más altos ideales. A ella, nuestra Madre, modelo y mediadora, invoquémosla cantando.